Alberto, la visita, elemento fundamental. Bien, buenas tardes. Quedamos ya los y las valientes, así que yo sí que me voy a tener a los 10 minutos porque ya estáis cansados. Bien, coincido con Ana en que lo de la mesa de expertos a mí me suena muy fuerte, pero difiero en ella que no sé si darle las gracias a usted porque estoy pasando un mal ratillo al estar aquí arriba. Bien, ¿por qué lo de pasar este mal ratillo? Porque la visita a aulas es un tema que en la literatura relacionada con la inspección está muy trillado. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, podemos dar realmente una clase sobre qué es una visita en el aula o cuáles son los aspectos, ¿verdad?, a supervisar en una visita al aula. Entonces, el tema me asustaba un poco por el planteamiento. Bien, intentando darle un orden lógico, pues yo creo que vamos a partir de algo que todo el mundo pues conoce, ¿verdad?, que todos hemos leído y que todo el mundo pues da por cumplido, y es que la inspección cobra su sentido a través de la visita. Bien, y no voy a citar a todos los clásicos, ¿verdad?, que nos lo han ido diciendo. Bien, la visita, lógicamente, es un control sobre el sistema educativo. Bien, recordemos también que la inspección educativa tiene en sus atribuciones la observancia y supervisión desde los procesos didácticos en su fase de planificación hasta llegar al aula, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se desarrolla es en el aula. De ahí que yo creo que la visita al aula es algo clave. Y creo que en esa visita al aula la inspección pues tiene, digamos, un papel muy importante, e incluso para reivindicar lo que es la función del inspector debemos empezar, ¿de acuerdo?, por las visitas al aula. Bien, para darle un poco también de lógica a esto, pues quería hacerle un guiño a Pedro. No he trabajado con él, pero he oído hablar de él, y es una cita tanto de una publicación de Pedro y de José María Pérez Jiménez, en la que nos dice algo que es muy lógico. Voy a empezar por lo que es sentido común, y es que la simple lectura de una programación didáctica no va a facilitar la información real de lo que ocurre en el aula. Las enseñanzas, ¿de acuerdo?, hemos hablado del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos permite integrar las tres funciones fundamentales de la inspección, que son la supervisión, la evaluación y el asesoramiento. Bien, por lo tanto, todos coincidimos en que la visita al aula es clave. Bien, haciendo otro guiño a uno de los inspectores de Cádiz ya jubilados, que ha sido, entre otros muchos, ha sido uno de mis maestros, Manuel López, pues también nos recuerda algo, insisto, que es de sentido común. Y es que la supervisión del aula no es una tarea fácil, que exige un rigor profesional. Antes he dicho que la visita al aula puede poner a la inspección en su sitio, pero para recuperar, si es que se ha perdido ese sitio, pues necesitamos, ¿verdad?, ese rigor, necesitamos, ¿de acuerdo? Es una tarea muy compleja. La verdad es que es una tarea compleja, por lo tanto hay que hacerlo con mucha seriedad. Y también nos recuerda Manuel López algo que yo quisiera recordar a todo el mundo, y es que cuando visitamos un aula, nosotros nunca debemos ser los protagonistas, porque tenemos que evitar, tenemos que reducir al máximo, ¿de acuerdo?, el factor de perturbación que un agente externo supone dentro de un aula. ¿De acuerdo? Es muy importante, para mi juicio, tenemos que intentar ser muy discretos cuando estemos dentro de un aula, huyendo de cualquier tipo de protagonismo. Bien, ya mis compañeros pues, han hablado de algunas cuestiones que yo tenía planteado aquí, pero en fin, como vamos a abreviar, pues ya nos las vamos a ir saltando.
tengo, por así decirlo, el atrevimiento de ofreceros este cuadro, ¿de acuerdo?, con los aspectos de visita al aula. Yo los divido en 5 apartados. No están todos los aspectos, obviamente, porque se trataba, ¿de acuerdo?, de señalar en 10 minutos aquellos que fuesen los más importantes. Bien, yo, como he dicho, los aspectos los voy a dividir en 5 apartados. El primero, lo que sería previo a la visita, que ya Francisco nos lo ha hablado cuando nos ha estado hablando del análisis del proyecto, cuando nos ha hablado del análisis del documento, de las características del grupo, por lo tanto, no voy a insistir más. Pero creo que sería un buen momento para hacer una primera entrevista, ¿de acuerdo?, con el funcionario en práctica. Es decir, ir allí, ¿verdad?, explicar, ver, analizar con él toda esa documentación previa y planificar un poco la visita al aula. El segundo apartado sería el de la gestión del aula, empezando por algo tan básico como la asistencia y la puntualidad y los aspectos del aula, algo que normalmente, pues por las prisas con las que vamos, pues yo creo que no se le presta la debida atención, y es ver los hábitos de orden, los hábitos de limpieza e incluso, ¿verdad?, la ambientación del aula como un generador de aprendizaje. Después, el clima escolar, que lógicamente es otra de las claves, y por supuesto, qué tipo de relación mantiene el profesor o la profesora con el alumnado. El tercer bloque sería el más grueso, sería la práctica docente o la acción didáctica. Fijaros que yo aquí propongo, por un lado, trabajar el control de espacios y tiempos, la motivación, la atención a la diversidad, las técnicas de enseñanza y la adecuación de tareas. No me voy a detener en todas ellas porque todos, ¿verdad?, conocemos estos aspectos, pero sí decir que si de aquí hay algo mío, porque es el dinamismo, ¿de acuerdo? Cuando hablo de control de tiempo, también yo añado el control de espacio, ¿de acuerdo? Cuando yo visito un aula, me gusta ver que el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, se mueve por todo el aula, domina el espacio del aula, es decir, no se queda relegado, ¿verdad?, a la altura de la pizarra tradicional antes o se queda pegado a la pizarra digital ahora, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante que también observemos y que enseñemos a estos nuevos docentes que se deben mover por el aula o por cualquier espacio donde se esté realizando, ¿de acuerdo?, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, el cuarto apartado sería el sistema de evaluación, tanto del alumnado como de la práctica docente. ¿Verdad? Yo creo que también estos aspectos los conocemos, ¿verdad?, los anotamos y los manejamos pues con cierta soltura. Y como último apartado, creo que es muy importante, sería el posterior a la visita. Creo que es otra de las claves, porque es el momento en que nosotros podemos pues retroalimentar lo que hemos visto en el aula. Es el momento de hacer las observaciones y, lo más importante, hacer propuestas de mejora. Porque sin entrar en, digamos, en la cuestión si realmente la evaluación de los funcionarios en prácticas tiene poca relevancia en cuanto a evaluación, lo que sí yo os sugiero y os planteo es que nosotros la hagamos, ¿de acuerdo? Si no podemos incidir en el aspecto de la evaluación, porque todos sabemos que es complejo, que sí insistamos mucho en el asesoramiento. Insisto, la visita al aula, ¿de acuerdo?, es un instrumento fundamental para que recuperamos nuestro prestigio dentro de los centros. Así que es muy importante que después de visitar un aula nos sentemos, ¿verdad?, con nuestros maestros o profesores en práctica y les ayudemos y colaboremos. Así que el asesoramiento para mí es algo clave. Bien, estos 5 apartados que yo planteo, lógicamente, serían para una, digamos, visita al aula ideal, pero ya han comentado mis compañeros anteriormente que tenemos el problema de tiempo.
De acuerdo, pero aquí yo creo que era obligación para mí plantear lo que sería una visita, ¿de acuerdo?, ideal con todos los apartados, con todos los elementos que debería tener esta visita al aula, aunque después la realidad nos lo complica aún más, porque realmente no tenemos tiempo de ver todos esos y cada uno de los aspectos y de los elementos que son clave. Pero, y ya cierro, lo que sí insisto, por favor, es que vamos a tomarnos muy en serio la faceta, la capacidad que tenemos de asesoramiento, ¿de acuerdo?, sobre todo en aquellos casos en los que los profesores, los maestros, son absolutamente nobles. Y ahí tenemos que estar. Y tenemos que estar apoyando y tenemos que estar, insisto, asesorando. Bueno, quería ser breve, pues ya estamos cansados. Yo creo que no vamos a leer cada uno de los aspectos que los tenéis ahí puestos. Yo creo que todos coincidimos más o menos en que esos deben ser los aspectos clave a visitar en el aula. José María, por mi parte. Muchísimas gracias a los 5.